Otro androide consiguió registrar desde lejos parte de lo que sucedía, pero solo grabó la espalda de la persona en cuestión. No hemos podido obtener una identificación precisa. En cualquier caso, no parece enfermo. Todos los que están en las cuarentenas están enfermos. El mensajero vaciló. Kaya cerró con fuerza los brazos de la silla. Tenemos que encontrar a ese sujeto. Si tiene la letumosis, parece que se trata de una mujer, Alteza. Y todavía hay más. Las grabaciones que obran en nuestro poder la muestran hablando con otro paciente momentos después de que atacara al primer Metroide. Un niño llamado Chan Sunto, que ingresó ayer en las cuarentenas con letumosis en fase 2. ¿Y? El oficial se aclaró la garganta. Parece que el chico está recuperándose. ¿De qué? ¿Del ataque? No, Alteza. Parece que está recuperándose de la enfermedad. Capítulo 29. Cinder cerró la puerta del apartamento de golpe y entró en el salón a grandes zancadas. Adri, que estaba sentada junto a la chimenea, muy tiesa, fulminó a Cinder con la mirada, como si hubiera estado esperándola. La joven cerró los puños. ¿Cómo te atreves a enviar a la policía en mi busca como si fuera una vulgar delincuente? ¿No se te ha ocurrido pensar que tal vez estaba ocupada y que por eso no contestaba? ¿Quieres decir que cómo me atrevo a tratarte como a una vulgar cyborg? Adri entrelazó los dedos sobre el regazo. Eres una cyborg como otra cualquiera, pero resulta que estás bajo mi tutela. Es mi deber asegurarme de que no te conviertes en una amenaza para la sociedad y parecía evidente que estabas aprovechándote de los privilegios que te he concedido en el pasado. ¿Qué privilegios? Cinder, siempre te he dado libertad para hacer lo que quisieras e ir donde te apeteciera. Sin embargo, me he dado cuenta de que no respetas los límites y las responsabilidades que dicha libertad conlleva. Cinder frunció el ceño y se echó hacia atrás. Había estado ensayando mentalmente su indignado discurso durante todo el camino a casa de bordo del levitador, pero no había esperado que Adri pudiera contraatacar con un discurso propio. ¿Todo esto es por no haber respondido a un par de comms? Adri enderezó la espalda. ¿Qué estabas haciendo hoy en el palacio, Cinder? El corazón le dio un vuelco. ¿En el palacio? Adri enarcó lentamente una ceja. Has estado rastreando mi chip de identidad. Tú tienes la culpa de que me haya visto obligada a tomar precauciones. No he hecho nada. No has contestado a mi pregunta. Las alarmas internas de Cinder saltaron. La adrenalina se disparaba. Inspiró hondo. Fui a la manifestación, ¿de acuerdo? ¿Es eso un crimen? Creía que estabas en el sótano, trabajando, como se suponía que debías estar haciendo. Escabullirte de casa sin permiso, sin informarme siquiera, para asistir a un desfile absurdo, y todo ello mientras Peón y Stay se le quebró la voz. Adri bajó la vista y recuperó la compostura, aunque le costó seguir hablando. El registro también indica que hoy has tomado un levitador para ir a las afueras de la ciudad, al distrito de los viejos almacenes. A mí me parece evidente que intentabas huir. ¿Huir? No. Allí es donde vaciló. Allí hay un viejo almacén de piezas de recambio. He ido a comprar cosas que necesitaba. No me digas. Entonces, veamos, ¿de dónde has sacado el dinero para el levitador? Cinder se mordió los labios y bajó la mirada. Esto es inaceptable. Exclamó Adri. No pienso tolerar este comportamiento. Cinder oyó ruido en el pasillo. Se asomó ligeramente y vio a Pearl sacando la cabeza por la puerta de su dormitorio, atraída por la voz crispada de su madre. Cinder se volvió hacia Adri. Después de todo lo que he hecho por ti, prosiguió la mujer, después de todo lo que he sacrificado, todavía tienes la desfachatez de robarme. Cinder frunció el ceño. Yo no te he robado. ¿No? Los nudillos de Adri se volvieron blancos. Podría haber pasado por alto unos cuantos unips por el paseo en levitador, pero dime, Cinder, ¿de dónde has sacado los 600 unips para pagar tú? Y dirigió la vista hacia las botas de Cinder y sus labios se curvaron con desprecio. ¿Nuevo miembro? ¿Acaso no es cierto que ese dinero estaba destinado a pagar el alquiler, la comida y los gastos del hogar? A Cinder se le cerró el estómago. He revisado la memoria de Ico. 600 unips en una sola semana, y eso por no mencionar que estuvisteis jugando con las perlas que Garan me regaló por nuestro aniversario. Me pongo enferma solo de pensar qué otras cosas has podido estar ocultándome. Cinder apretó los puños temblorosos contra los muslos, agradecida, al menos por esta vez, de no haberle revelado a Ico que era lunar. No estaba ahí. No quiero oír ni una sola palabra. Adri frunció los labios. Si no hubieras estado perdiendo el tiempo por ahí todo el santo día sabrías que... Alzó la voz, reafirmándose,
como si la rabia pudiera contener las lágrimas. Que ahora tengo que pagar un funeral. 600 units le habrían comprado a mi hija una placa decente, y tengo intención de recuperar ese dinero. Vamos a vender varios efectos personales para costearla y vas a contribuir en buena parte. Cinder se asió con fuerza al marco de la puerta. Sintió la tentación de decirle a Adri que ninguna placa, por valiosa que fuera, les devolvería a Peony, pero no tenía fuerzas. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la fría madera. No te quedes ahí parada, como si pudieras comprender por lo que estoy pasando. No formas parte de esta familia. Ya ni siquiera eres humana. Soy humana, dijo Cinder con un hilo de voz, olvidad a la rabia. Solo quería que Adri dejara de hablar para poder irse a su habitación y pensar en Peony, a solas. Y en el antídoto. Y en su vida. No, Cinder. Los humanos lloran. Cinder se encogió, envolviéndose en sus propios brazos en actitud protectora. Adelante. Vierte una lágrima por tu hermana pequeña. Esta noche parece que a mí se me han acabado, así que ¿por qué no compartes esta carga? Eso no es justo. ¿No es justo? Replicó Adri. Lo que no es justo es que tú sigas viva y ella no. Eso no es justo. Tendrías que haber muerto en aquel accidente. Tendrían que haberte dejado morir y olvidarse de mi familia. Cinder estampó un pie contra el suelo. Yo no tengo la culpa. Yo no pedí vivir. No pedí que me adoptaran. No pedí que me convirtieran en una cyborg. No tengo la culpa de nada de lo que ha ocurrido. Y tampoco de lo de Peony, ni de lo de Garan. Yo no traje la peste, yo no. Y se detuvo al recordar las palabras del doctor Erland, que cayeron sobre ella como una losa. Los lunares habían llevado la peste a la Tierra. La culpa la tenían los lunares. Los lunares. ¿Te has cortocircuitado? Cinder apartó aquel pensamiento de su mente y fulminó a Pearl con una mirada asesina antes de volverse hacia Adri. Puedo devolverte el dinero, dijo. Tendrás de sobra para comprarle a Peony la mejor placa de todas. Incluso una lápida de verdad. Ya es demasiado tarde para eso. Has demostrado que no formas parte de esta familia. Has demostrado que no se puede confiar en ti. Adri se alisó la falda, que le tapaba las rodillas. Como castigo por tus robos y por la huida frustrada de esta tarde, he decidido que no asistirás al baile anual. Cinder reprimió una agria carcajada. ¿Acaso Adri pensaba que era tonta? Hasta próximo aviso, prosiguió, durante la semana solo podrás ir al sótano y, durante las fiestas, al puesto del mercado, para que puedas empezar a devolverme el dinero que me has robado. Cinder hundió las uñas en los muslos, demasiado indignada para discutir. No había fibra, nervio o cable que no sintiera palpitar. ¿Y me quedaré el pie? Cinder dio un respingo. Disculpa. Creo que es lo más justo. Después de todo, lo compraste con mi dinero, por lo tanto, es mío y puedo hacer con él lo que me plazca. En algunas culturas te cortarían una mano, Cinder. Considérate afortunada. Pero es mi pie. Pues tendrás que pasar sin él hasta que encuentres un repuesto más barato. Bajó el ceño fruncido hacia los pies de Cinder. Sus labios se curvaron, asqueada. No eres humana, Cinder. Ya es hora de que te des cuenta. Con la mandíbula temblorosa, Cinder trató de oponerse, pero legalmente el dinero que había utilizado era de Adri. Legalmente, Cinder pertenecía a Adri. No tenía derechos ni pertenencias. No era nada más que una cyborg. Puedes retirarte, dijo Adri, volviendo la mirada hacia la repisa vacía. Será mejor que dejes el pie en el pasillo antes de irte a dormir. Cinder cerró los puños y dio media vuelta. Pearl se arrimó a la pared, mirándola con desprecio. Tenía las mejillas sonrojadas de haber estado llorando. Espera, una cosa más, Cinder. La joven se detuvo en seco. Como verás, ya he empezado a vender algunos trastos. He dejado varias piezas defectuosas en tu habitación que han considerado inservibles. Tal vez tú les encuentres alguna utilidad. En cuanto quedó claro que Adri había terminado, Cinder cruzó el pasillo a grandes zancadas. La rabia la consumía. Quería arrasar la casa, destruirlo todo. Sin embargo, una vocecilla interior consiguió tranquilizarla. Aquello era lo que Adri quería. Una excusa para que la arrestaran, para deshacerse de ella de una vez por todas. Solo necesitaba tiempo. Una semana más, 2 a lo sumo, y el coche estaría listo. Entonces sí sería una verdadera ciborga a la fuga, pero, esta vez, Adri no podría dar con ella. Entró en su dormitorio y, tras dar un portazo, se apoyó contra la puerta, con la respiración agitada. Cerró los ojos con fuerza. Solo una semana. Una sola semana.
En cuanto consiguió serenarse y las alertas que parpadeaban en su visión desaparecieron, Cinder volvió a abrir los ojos. Su dormitorio estaba tan desordenado como siempre. Había herramientas y piezas viejas desparramadas encima de las mantas manchadas de grasa sobre las que dormía, pero sus ojos se detuvieron de inmediato en algo nuevo entre el caos habitual. Se le cayó el alma al suelo. Se arrodilló junto a la pila de piezas inservibles que Adri le había dejado. Unas orugas de tracción gastadas e incrustadas de piedras y desperdicios. Un ventilador viejo con una pala torcida. 2 brazos de aluminio. Uno de ellos todavía llevaba la cinta de terciopelo de peón atada en la muñeca. Apretó los dientes y empezó a clasificar las piezas. Con mimo. Una por una. Los dedos le temblaban sobre cada tornillo destrozado. Sobre cada trocito de plástico derretido. Sacudió la cabeza, suplicando en silencio. Suplicando. Finalmente encontró lo que buscaba. Con un sollozo áspero y colmado de gratitud, se dobló sobre sí misma y estrechó contra su pecho el chip de personalidad de Iko, que nadie había querido. Libro cuarto. El príncipe había hecho barnizar las escaleras, y cuando Cenicienta las bajó corriendo, uno de los zapatos quedó atrapado en la brea de la malera. Capítulo 30. Cinder miraba la gigantesca telered que había al otro lado de la atestada calle, sentada en el interior de la tienda, con la barbilla apoyada en las manos. Con tanto jaleo, no oía al comentarista, aunque tampoco era necesario, pues en ese momento se encontraban retransmitiendo la celebración en medio de la que se hallaba atrapada. El reportero parecía pasárselo mucho mejor que ella y no paraba de gesticular exageradamente mientras pasaban por delante de él vendedores de comida ambulantes, malabaristas, contorsionistas en carrozas diminutas y la cola de una cometa de un dragón de la suerte. Por el barullo, Cinder supuso que el reportero se encontraba en la plaza, a una manzana de allí, donde se celebrarían la mayoría de los festejos de aquel largo día. Un lugar mucho más festivo que la calle de tiendecitas, pero al menos ella estaba a la sombra. Podría haber hecho bastante negocio en comparación con un día normal de mercado. Muchos clientes potenciales se habían interesado por el precio de la reparación de un portavisor averiado y de recambios para androides, pero se había visto obligada a rechazarlos a todos. No aceptaría más clientes en Nueva Pekín. Ni siquiera habría abierto de no ser por Adri, quien la había dejado allí mientras Pearl y ella se iban de compras de última hora para el baile. Sospechaba que, en realidad, lo único que Adri deseaba era que todos vieran a la tullida, a la joven coja. No podía decirle a su madrastra que Lynn Cinder, la reconocida mecánica, había echado el cierre. Porque no podía decirle que se iba. Suspiró y se apartó un mechón de la cara con un bufido. El calor era insoportable. No había manera de desprenderse de la humedad que le impregnaba la piel y le pegaba la camisa a la espalda. Un bochorno que, junto con las nubes que se cernían en el horizonte, prometía lluvia, a raudales. No eran las mejores condiciones para conducir. Sin embargo, aquello no la detendría. Faltaban ya menos de 12 horas para que se encontrase a kilómetros de la ciudad, tratando de poner tanta distancia de por medio entre Nueva Pekín y ella como le fuera posible. Esa semana había bajado al garaje todas las noches después de que Adri y Pearl se hubieran ido a la cama, avanzando a brincos sobre unas muletas caseras para poder trabajar en el coche. La noche anterior, por primera vez, el motor había vuelto a la vida con un rugido. Bueno, en realidad había vuelto a la vida con un petardeo y había expulsado gases tóxicos por el tubo de escape que la habían hecho toser de manera incontrolada. Había invertido casi la mitad del dinero de la investigación sobre la peste que Erland le había ingresado en un enorme tanque de gasolina. Con un poco de suerte, aquel combustible la llevaría al menos hasta la siguiente provincia. Sería un viaje movidito. Y apestoso. Pero sería libre. No, serían libres. El chip de personalidad de Iko, el chip de identidad de Peón y ella. Huirían juntas, como siempre había dicho que harían. Aunque sabía que nada le devolvería a Peony, al menos albergaba la esperanza de encontrar algún día otro cuerpo para Iko. Tal vez el cuerpo de otra androide, puede que incluso una escolta, con sus formas femeninas pretendidamente perfectas. Seguro que a Iko le gustaría. Imágenes de la otra noticia de la semana sustituyeron a las del mercado en la telered. Chamsunto, el niño milagro. El superviviente de la peste. Lo habían entrevistado cientos de veces a raíz de su recuperación milagrosa. Cada vez que lo veía, el corazón de silicio de Cinder se llenaba de ternura.
Las pantallas también habían emitido casi sin descanso las secuencias de la desenfrenada huida de las cuarentenas, pero en la grabación nunca aparecía su rostro y Adri había estado demasiado ocupada en otros menesteres entre el baile y el funeral, al que Cinder no había sido invitada para caer en la cuenta de que la chica misteriosa vivía bajo su techo. De todos modos, también cabía la posibilidad de que, con la poca atención que Adri le prestaba, no la hubiera reconocido. Corrían todo tipo de rumores sobre la joven y la recuperación milagrosa de Chamsunto, y aunque algunos hablaban de la existencia de un antídoto, todavía no se había aclarado el asunto. El niño se encontraba a cargo del equipo de investigación del palacio, lo que significaba que el Dr. Erland ya contaba con una nueva cobaya con la que jugar. Esperaba con aquello que el doctor se contentara, dado que Cinder se había dado de baja como voluntaria para la investigación. Sin embargo, todavía no había reunido el valor necesario para decírselo a Erland y la sensación de culpa le atenazaba el estómago cada mañana, cuando veía el nuevo ingreso. El hombre había cumplido su promesa. Había abierto una cuenta vinculada a un chip de identidad de modo que solo Cinder pudiera tener acceso a ella y le había hecho transferencias casi diarias desde los fondos de investigación y desarrollo. Hasta el momento, Erland no le había pedido nada a cambio. Las únicas comms que le había enviado habían sido para informarle de que seguían utilizando sus muestras de sangre y para recordarle que no debía volver al palacio hasta que la reina se hubiera ido. Cinder frunció el ceño mientras se rascaba la mejilla. El Dr. Erland nunca había llegado a explicarle por qué creía que ella era tan especial, teniendo en cuenta que él también era inmune. La acuciaba la curiosidad, pero no tanto como su necesidad de irse de allí. Algunos misterios tendrían que quedar sin resolver. Acercó la caja de herramientas que había sobre la mesa y rebuscó en su interior sin otra intención que la de tener las manos ocupadas. El aburrimiento de los últimos 5 días la había llevado a organizar meticulosamente hasta la última tuerca y tornillo. Ahora le había dado por contar y crear un inventario digital en su cerebro. Una niña asomó la cabeza al otro lado del tablero. Llevaba el pelo, negro y sedoso, recogido en coletas. Disculpe, dijo, dejando un portavisor sobre la mesa. ¿Podría arreglarlo? La mirada hastiada de Cinder pasó de la niña al visor. Era tan pequeño que cabía en la palma de la mano, e iba protegido con una deslumbrante funda de color rosa. Suspirando, cogió el visor y le dio varias vueltas. Apretó el botón de encendido, pero lo que aparecía en la pantalla era incomprensible. Frunció los labios y golpeó la esquina del visor un par de veces contra la mesa. La niña retrocedió con un respingo. Cinder volvió a apretar el botón de encendido y apareció la pantalla de bienvenida. Prueba a darle un golpecito cuando no te funcione, dijo, lanzándoselo a la niña, quien casi perdió el equilibrio para atraparlo. Los ojos de la pequeña se iluminaron y le dedicó una amplia sonrisa mellada antes de alejarse corriendo y perderse entre la multitud. Cinder se encorvó y apoyó la barbilla sobre los antebrazos, deseando por enésima vez que Iko no estuviera atrapada en el interior de un diminuto pedacito de metal. Ahora estarían burlándose de los vendedores ambulantes de rostros sudorosos y sonrosados que se abanicaban bajo los toldos de sus tenderetes. Estarían charlando sobre todos esos lugares que iban a visitar. El Taj Mahal, el mar Mediterráneo, la vía de levitación magnética transatlántica. Iko querría ir de compras a París. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y hundió la cara en el brazo. ¿Cuánto tiempo arrastraría a sus fantasmas con ella? ¿Te encuentras bien? Dio un respingo y alzó la vista. Kai estaba apoyado contra la esquina del puesto, con un brazo en el riel de la puerta metálica y el otro escondido a la espalda. Llevaba el mismo disfraz de la vez anterior, la sudadera gris con la capucha echada sobre la cabeza, y a pesar del calor asfixiante, parecía estar cómodo. El cabello alborotado, el sol inclemente a su espalda y Cinder sintió que se le henchía el corazón y le puso freno de inmediato. No se molestó en enderezarse, pero tiró de la pernera hacia abajo de manera mecánica para tapar cuantos cables le fuera posible, agradecida una vez más por la fina tela que cubría el mostrador. Alteza. Veamos, no soy quien para decirte cómo tienes que llevar el negocio, dijo, pero ¿te has planteado en serio cobrar a la gente por tus servicios? Por un momento, Cinder tuvo la sensación de que sus cables trataban de conectarse al cerebro, hasta que recordó a la niña que la había visitado hacía apenas unos instantes. Se aclaró la garganta y miró a su alrededor. La pequeña estaba sentada en el bordillo, con el vestido echado sobre las rodillas, tarareando al compás de la música que producían los diminutos altavoces.
Los compradores se paseaban arriba y abajo, con los bolsos balanceándose junto a sus caderas mientras saboreaban unos huevos cocidos en té y los tenderos estaban demasiado ocupados sudando la gota gorda. Nadie les prestaba atención. No soy quien para decirte cómo llevar la corona, pero ¿no debería acompañarte un guardaespaldas o algo por el estilo? ¿Guardaespaldas? ¿Quién querría hacerle daño a un tipo tan encantador como yo? Al ver la cara de reproche con que lo miró, Kai le sonrió y le mostró la muñeca. Créeme, saben muy bien dónde estoy en todo momento, pero intento no pensar en ello. Cinder escogió un destornillador de cabeza plana de la caja de herramientas y empezó a darle vueltas entre los dedos, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas. En fin, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar, qué sé yo, preparándote para una coronación o algo así? Lo creas o no, parece que vuelvo a tener problemas técnicos. Sacó el portavisor del cinturón y lo miró. Verás, pensé que sería demasiada casualidad que la mecánica de mayor renombre de toda Nueva Pekín tuviera problemas con su visor, de modo que he supuesto que debía de ocurrirle algo al mío. Frunció los labios, golpeó la esquina del portavisor contra la mesa y luego volvió a comprobar la pantalla con un hondo suspiro. Pues no, nada. Puede que haya estado ignorando mis comms a propósito. Puede que haya estado ocupada. Sí, claro, por supuesto, pareces abrumada por el trabajo. Cinder puso los ojos en blanco. Toma, te he traído una cosa. Kai guardó el portavisor y sacó la mano que escondía detrás de la espalda, en la que llevaba una caja achatada y alargada envuelta en papel dorado y atada con una cinta blanca. A pesar de la suntuosidad del papel, el trabajo de envoltura dejaba bastante que desear. El destornillador que empuñaba Cinder produjo cierto estrépito al caer al suelo. ¿Para qué es eso? Por un instante, Kai pareció ofendido. ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo hacerte un regalo? Preguntó, con un tono que casi detuvo los impulsos eléctricos del cableado de la joven. No. Sobre todo después de haber ignorado 6 comms la última semana, contestó Cinder. Veo que nos cuesta entender las cosas, ¿eh? Así que las recibiste. La joven apoyó los codos en la mesa y descansó la barbilla sobre las manos. Pues claro que las recibí. Entonces, ¿por qué me ignoras? ¿Es que te he hecho algo? No. Sí. Cinder cerró los ojos con fuerza y se masajeó las sienes. Creía que lo más duro ya había pasado. Ella desaparecería y él continuaría con su vida. Se pasaría el resto de su vida viendo al príncipe, no, al emperador Kai dando discursos y aprobando leyes. Viajando por todo el mundo en misiones diplomáticas. Estrechando manos y besando bebés. Lo vería casarse, vería a su esposa darle hijos, porque el mundo entero estaría pendiente de ello. Y él la olvidaría. Como tenía que ser. Qué ingenua había sido al creer que sería tan simple. ¿No? ¿Sí? Cinder intentó encontrar las palabras adecuadas, pensó lo sencillo que sería culpar a Adri de su mutismo, la madrastra cruel que se había negado a permitirle salir de casa, pero no era tan fácil. No podía arriesgarse a darle falsas esperanzas. No podía arriesgarse a que nada la hiciera cambiar de opinión. Es solo que enderezó la espalda, consciente de que debía sincerarse con él. Kai creía que era una simple mecánica y puede que estuviera dispuesto a cruzar esa barrera social, pero Cyborg y Lunar. ¿Estaría dispuesto a exponerse a que todos los pueblos de la galaxia lo odiaran y despreciaran? No necesitaría ni 3 segundos para comprender por qué era necesario que la olvidara. Es más, probablemente la olvidaría con la misma celeridad. Sus dedos metálicos se contrajeron. La mano le quemaba bajo el algodón. Quítate los guantes y enséñaselo. De manera inconsciente, se llevó la mano al borde del guante y tocó la tela manchada de grasa. Pero no pudo. Él no lo sabía y ella no quería que lo supiera. Es que no dejabas de insistir una y otra vez en lo de ese maldito baile, dijo al fin, avergonzada ante aquella flagrante mentira. Kai miró de soslayo la caja dorada que tenía en las manos. La tensión fue desapareciendo poco a poco, hasta que el joven dejó caer los brazos a los lados. Por todos los astros, Cinder, si hubiera sabido que ibas a darme con la puerta en las narices por haberte pedido una cita, ni lo habría intentado. La joven puso los ojos en blanco, lamentándose de que la respuesta no hubiera logrado contrariarlo ni siquiera un poco. De acuerdo, no quieres ir al baile. Entendido. No volveré a mencionarlo. Cinder jugueteó con las puntas de los dedos de los guantes. Gracias. Kai dejó la caja sobre la mesa. La joven se removió incómoda en el asiento, sin atreverse a alargar la mano. ¿No tendrías que estar haciendo algo importante, como gobernar un país? Seguramente.
Kai plantó una mano sobre el tablero, adelantó el cuerpo y se inclinó hacia adelante para echar un vistazo al regazo de Cinder. A la joven le dio un vuelco el corazón y se arrimó a la mesa todo lo que pudo mientras alejaba el pie para que Kai no lo viera. ¿Qué haces?, preguntó. ¿Estás bien? Perfecta. ¿Por qué? Sueles cumplir el protocolo a rajatabla, pero hoy ni siquiera te has levantado y quería hacerme el perfecto caballero y pedirte que volvieras a sentarte. Siento mucho aguar tu gran momento, contestó Cinder, arrellanándose aún más en su asiento, pero llevo aquí desde el amanecer y estoy cansada. Desde el amanecer. ¿Qué hora es ahora? Kai le echó un vistazo a su portavisor. Las 13:04. Hizo una pausa, dejando la mano detenida en el cinturón. Bueno, entonces es hora de tomarse un descanso, ¿no? La miró con una sonrisa radiante. ¿Me concederías el honor de invitarte a comer? El pánico se adueñó de Cinder. Por supuesto que no, contestó la joven, poniéndose derecha. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. No puedo irme de aquí. Kai enarcó una ceja mirando las montañitas de tornillos perfectamente ordenados encima de la mesa. ¿Trabajando en qué? Para que lo sepas, está a punto de llegar un gran pedido de piezas y tiene que haber alguien para recibirlo. Se sintió orgullosa de lo creíble que había sonado la mentira. ¿Dónde está tu androide? Se le cortó la respiración. No, y no está aquí. Kai retrocedió un paso para alejarse de la mesa y miró a su alrededor, exagerando. Pídele a alguno de los demás comerciantes que te vigile el puesto. Ni hablar. Pago el alquiler de esta barraca y no voy a abandonarla solo porque a un príncipe le dé por presentarse de repente. Kai volvió a acercarse al mostrador. Vamos. No puedo llevarte a eso que empieza por B, no puedo llevarte a comer y salvo que desconecte el procesador de uno de mis androides, esta podría ser la última vez que nos viéramos. Aunque no lo creas, ya me había hecho a la idea de que iba a ser así. Kai apoyó los codos en la mesa y se inclinó de tal manera que la capucha le ocultó los ojos. Encontró un tornillo y empezó a juguetear con él. Al menos verás la coronación, ¿no? Cinder vaciló antes de encogerse de hombros. Por supuesto que sí. Kai asintió con la cabeza y utilizó el extremo del tornillo para pasárselo por debajo de la uña del pulgar, aunque Cinder no vio ni rastro de suciedad. Está previsto que esta noche haga un anuncio sobre las negociaciones de paz que hemos mantenido a lo largo de toda esta semana, aunque no será durante la coronación, sino en el baile. No se grabará por esa absurda política de Levana de prohibir las cámaras, pero quería que lo supieras. Cinder se puso tensa. ¿Ha habido avances? Supongo que podría decirse así. Alzó la vista hacia ella, aunque enseguida la desvió hacia los recambios solitarios a la espalda de la joven, incapaz de sostenerle la mirada demasiado tiempo. Sé que es una locura, pero una parte de mí creía que si conseguía verte, si lograba convencerte de que me acompañaras al baile esta noche, entonces todavía quedaba la esperanza de que pudiera cambiar las cosas. Es una tontería, lo sé. Como si a Levana le importara que yo, bueno, en fin, pudiera sentir algo por alguien. Volvió a levantar la cabeza y devolvió el tornillo a su pila. Un cosquilleo agradable recorrió el cuerpo de Cinder al oír aquellas palabras, pero la joven tragó saliva e intentó poner freno a la sensación de vértigo que empezaba a apoderarse de ella, recordándose que esa sería la última vez que volvería a verlo. ¿Te refieres a que Basi no acabó la frase? Bajó la voz. Pero Inain sí. ¿Y todo eso qué? ¿Y lo que sabía? Kai se metió las manos en los bolsillos, ahuyentando sus preocupaciones. Es demasiado tarde. Aunque consiguiera encontrarla, tendría que ser hoy, o al menos antes de ir. Además, está lo del antídoto y eso no puedo posponerlo. Hay demasiadas vidas en juego. ¿El doctor Erland no ha hecho progresos? Kai asintió, lentamente. Ha confirmado que el antídoto funciona, pero dice que no puede replicarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que uno de los componentes solo se encuentra en la luna. Irónico, ¿verdad? Y luego está lo del niño que se recuperó la semana pasada. El doctor Erland lleva días haciéndole pruebas, pero se muestra muy reservado con los resultados. Dice que es mejor que no me haga demasiadas ilusiones respecto a que la recuperación del niño pueda conducir a nuevos avances. No me lo ha dicho así, pero tengo la impresión de que el doctor no cree que vaya a encontrar un antídoto a corto plazo. O, al menos, un antídoto que no sea el de Levana. Podrían pasar años antes de que consiguiéramos dar con una solución, y para entonces sí. Vaciló, desesperado.